X los números naturales X e Y son congruentes módulo M, número natural M, si y solo si la división, ¿verdad?, pues nos da el mismo resto M. O dicho de otra forma, si X menos Y es un múltiplo de M. Normalmente las definiciones siempre son sobre Z, nosotros estamos trabajando en N, pero la definición la damos sobre Z, por si aquí hay que cambiar el X fuese mayor que Y o fuese negativo. ¿De acuerdo? Esa es la idea de congruencia módulo N. Entonces, por ejemplo, y 7 son congruentes en módulo 2, ¿verdad? Pues claro, ¿cuál es el resto de dividir 3 entre 2? 1. El resto de dividir 7 entre 2, 1. Nos dan el mismo resto. ¿Vale? Fijaros, lo podemos también ver diciendo que 7 menos 3 es 4, que es 2. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿quién me dice un número congruente con 5 módulo 3? Que no sea 5, claro, que todo el mundo es congruente consigo mismo. ¿Cuál es el menor número mayor que 5 congruente con 5 módulo 3? El 8. Si vamos sumando de 3 en 3, si vamos sumando respecto al módulo, conservamos la congruencia, ¿verdad? 5 y 8 son congruentes en módulo 3 porque los dos nos dan el mismo resto al dividir entre 3. Que es 2, ¿verdad? En ambos casos. Uno es 3 por 1 más 2 y el otro es 3 por 2 más 2. ¿Vale? Dicho de otra manera, 8 menos 5 es 3. ¿Vale? La idea de congruencia, digo por si alguien hace tiempo que no trabaja con ella, porque va a ser fundamental para trabajar después con la eliminación de cuantificadores. Bueno, pues este tipo de predicados, estos dos números son congruentes módulo 2, módulo 3, módulo 7, son los que tenemos que añadirle al lenguaje original de la adición para obtener un lenguaje en el cual la aritmética de Pressburger sí que tiene eliminación de cuantificadores. ¿De acuerdo? Otra cosa importante respecto a la congruencia, que lo vamos a utilizar después, si fijamos congruencia respecto a un módulo fijo, esencialmente, ¿cuántas clases de congruencia distintas existen? Pues si estamos haciendo congruencia en módulo 7, ¿cuántos números distintos no congruentes 2 a 2 puedo considerar? Bueno, si incluye el 0, ¿no? 7 también, ¿no? Desde el 0 hasta el 6. Claro, los restos que me pueden salir al dividir entre 7. Luego, otra cosa importante, si estoy haciendo, digo, congruencia módulo K, tengo K clases de equivalencia. Todo número es congruente con 1 y solo 1 de ese conjunto de representantes que va del 0 al K menos 1, que serían los K correspondientes. Y eso lo puedo trasladar todas las veces que quiera en el conjunto de los números naturales. Yo puedo coger un conjunto de representantes que empiece por el 19 y si estoy haciendo módulo K, pues lo que hago es 19, 19 más 1, 19 más 2, hasta 19 más K menos 1, ¿verdad? Cualquiera de estos son representantes de los correspondientes módulos y eso lo vamos a utilizar después en la ejecución del algoritmo correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Lo primero, para entenderlo bien, recordar las congruencias, repasar vuestros apuntes si no recordáis las relaciones, y lo interesante es que si le añadimos a nuestro lenguaje un símbolo de relación binario para describir cada una de las posibles congruencias con distintos módulos, congruente módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, entonces sí que vamos a obtener eliminación de cuantificadores para el lenguaje en cuestión.
vamos a poder dar una axiomatización elegante. La definición de elegante es que cabe en una transparencia de la aritmética de Prefurger en el lenguaje ampliado, demostrando que es una teoría que sigue siendo recursivamente axiomatizable. Bueno, como el lenguaje ahora se va complicando cada vez más, unas cuantas abreviaturas de notación para no tener que estar escribiendo todo tan ortopédico como aquí, la idea de I más I, etcétera, para que nuestras fórmulas se parezcan lo más posible a como las escribimos habitualmente, aunque sepamos siempre que la podemos traducir a una fórmula en el lenguaje original. Notación, bueno, pues como siempre, ¿no? Para escribir distinto, que propiamente dicho, tendríamos que escribir no son iguales en lógica, pues podemos utilizar perfectamente T distinto de S, que es habitual. Lo mismo, aunque en el lenguaje oficialmente el único símbolo que está es el menor, podemos utilizar en nuestra fórmula menor igual, mayor estricto, mayor igual, sabiendo que sería una abreviatura de la descripción correspondiente en términos de menor estricto de igualdad, que son los únicos que tenemos en el lenguaje. Por ejemplo, si veis en una fórmula T menor o igual que S, eso es una abreviatura de T menor estricto que S o T es igual a S. ¿Vale? Si en una fórmula aparece T es mayor que S, claro, el mayor no tenemos en el lenguaje, pero es una abreviatura de la fórmula dándole una vuelta, S menor que T. ¿Vale? Entonces podremos escribir con cierta flexibilidad los órdenes con mayor estricto, menor igual, como queráis, aunque sepáis que después, si tuviéramos que volver al lenguaje original, tendríamos que reescribirlo cada uno utilizando solamente estos dos símbolos que son los que tenemos en el lenguaje. ¿De acuerdo? Numerales. Bueno, los numerales ya hemos hablado de ellos, ¿verdad? Son términos para describir los números naturales y aquí vamos a utilizar la siguiente notación. Mirad, para el numeral de 0, bueno, es 0 y en general cuando yo quiera escribir el numeral de un número, pues lo que voy a hacer es ese número y subrayar. ¿De acuerdo? La definición recursiva, bueno, esa definición recursiva ahí queda muy compleja, pero realmente lo que estamos diciendo es esto. Si yo escribo 0 subrayado, este es el numeral de 0, que es el término 0 que está en el lenguaje, ¿verdad? Si yo escribo 1 subrayado, por definición, ¿quién es? Pues el siguiente del numeral de 0, ¿verdad? Es lo que me dice ahí, ¿no? Si tengo un número que no es 0 subrayado, es el siguiente del numeral del anterior. Lo que estoy diciendo es que el numeral de 1, ¿quién es? El siguiente del numeral de 0, como el numeral de 0 es el siguiente de 0. Lo que hemos estado utilizando hasta ahora, pero en realidad lo que estamos introduciendo nueva es esta notación de poner el numerito con el subrayado para indicar el numeral. ¿Veis la idea? ¿Quién es el numeral de 2? Que sería, por esa definición recursiva que tenéis ahí en la transparencia, el siguiente del numeral de 1. Pero claro, como el numeral de 1 es el siguiente de 0, lo que me queda es el siguiente del siguiente de 0. Bueno, lo que uno espera, ¿vale? Estas ecuaciones recursivas no es más que una manera compacta de decir esto. En general, el numeral de K no es otra cosa que el siguiente, del siguiente, del siguiente, del siguiente de 0 a veces, que es lo que hemos estado utilizando hasta el momento en los otros lenguajes. ¿De acuerdo? Pero a partir de ahora, en la fórmula, puedo escribir cualquier número natural subrayado y eso seguirá estando en este lenguaje. Lo único que tendríamos que cambiar es ese número natural subrayado por el término siguiente, 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 cabezas de 0. ¿Veis la idea? Es solo notación. Todo lo que estamos haciendo es azúcar sintáctica para que nuestras fórmulas las podamos leer de manera más sencilla, pero no estamos introduciendo ningún tipo de símbolo. Entonces, por ejemplo, con esta azúcar sintáctica, la idea es que aquí, en lugar de tener que escribir el siguiente de 0, en esta fórmula podría escribir I más 1 subrayado, el numeral de 1. La representación del número natural que pongo aquí, utilizando las iteraciones correspondientes de la función sucesor sobre la constante 0. ¿Veis la idea? Bueno, y una segunda simplificación. Por supuesto, la multiplicación no la tenemos en el lenguaje. Se nos va a estropear todo, ya lo veremos el martes que viene. ¿De acuerdo? Pero sí que podemos, otra vez con una abreviatura para que sea más sencillo leer la fórmula, en este lenguaje de la aritmética de Prefurger tener multiplicación por un escalar fijo. ¿Me explico? Multiplicación por un escalar.
fijaros la definición. Si en algún momento aparece 0 por un término, esto vale 0. Bueno, eso es por completud, eso no tiene mucho sentido ponerlo, pero para que estén todas las definiciones. ¿Verdad? Si en algún momento aparece 1 subrayado por un término, eso lo voy a entender como una abreviatura del término T. Otra vez, todavía no tiene mucho sentido, pero son los casos bases de nuestra definición recursiva. Y si ahora en una fórmula de una aritmética de Prefurger lo que aparece es, por ejemplo, 2 por T, y por ya digo que no es un símbolo de lenguaje, es una abreviatura de lo siguiente. Es decir, si lo que me aparece es algo por T, lo entiendo como 1 por T más T, ¿verdad? Lo entendería como 1 por T más T. Pero claro, 1 por T es T, luego es el término T más T. Vamos a hacer otra aplicación más de este esquema recursivo para que veáis que esto no es más que una manera compacta de decir algo muy natural. Si en una fórmula de aritmética de Prefurger yo escribo 3 subrayados por T, ¿eso qué es por definición? Pues sería 2 subrayados por T más T. Es lo que me dice este esquema recursivo que tenéis aquí en la transparencia, ¿verdad? Pero claro, 2 por T hemos dicho que es T más T. Luego esto sería T más T más T. Ya veis cómo va el juego, ¿eh? Puedo escribir en cualquier momento el término K subrayado por T, donde este K subrayado, ¿verdad? Puede ser cualquier número natural, y esto no es más que una abreviatura del término del lenguaje original obtenido al sumar T consigo misma K veces. T más T más T más T, que sabemos que es igual que K por T, ¿verdad? T más T más T. Como la suma es asociativa, no me tengo que preocupar por dónde están los paréntesis, ¿de acuerdo? Puedo poner simplemente el término en cuestión. ¿Veis la idea? ¿Qué diferencia hay entre tener eso y de definir la multiplicación? Claro, una cosa es, pero fíjate, aquí pone un escalar fijo, lo importante. Pero, ¿cuál es la diferencia con la definición? Si yo tuviera la multiplicación, puedo escribir T por T, que es T cuadrado. Esto no lo puedo escribir en la aritmética de Prefurger. Porque la aritmética de Prefurger, esto es un número fijo que no depende de T, y esto yo lo expando como T más T esas veces. Pero si esto también depende de T, si yo tuviera una multiplicación completa, yo la multiplicación binaria puedo poner a la izquierda y a la derecha lo que quiera. En particular podría poner una variable multiplicada por sí mismo. Y podría generar términos cuadráticos, cubos, etcétera, que eso en este lenguaje no se puede hacer. ¿Veis la diferencia? Porque esto no expande, T cuadrado no expande a ningún término fijo del lenguaje de la aritmética de Prefurger. Porque claro, esto sería T más T más T, ¿cuántas veces? ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces eso es importante, de esta manera el martes que viene también profundicemos en esto. Es muy distinto tener multiplicación por un escalar fijo a tener multiplicación completa. Con multiplicación completa podemos utilizar la variable tanto a la izquierda y a la derecha de la multiplicación y conseguir términos muchísimo más grandes, de cubo, de cuarta, etc. Mientras que aquí, como es un escalar fijo, lo más que puede hacer T más T más T un número fijo de veces. ¿Vale? Aquí nos estamos quedando en el álgebra lineal K por T, donde K es un escalar fijo por la variable, mientras que si permito multiplicación completa, tengo ecuaciones cuadráticas de grado 3, de grado 4, de grado 5, estamos yendo mucho más lejos en la expresividad del lenguaje. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, mirad, con esta idea, pues podemos escribir esta fórmula todavía más sugerente, ¿verdad? Porque en lugar de I más I, podríamos escribir aquí 2 por I. Y en lugar de I más I, podemos escribir que una abreviatura 2 por I. Entonces, tiene perfecto sentido escribir para todo que existe un I tal que x igual a 2 por I, o existe un I tal que x 2 por I más 1, con estos dos y este 1 subrayado, y esto sigue siendo una fórmula del lenguaje de la aritmética de Prefurger con las notaciones que tenemos aquí. ¿Veis la idea? Por ejemplo, mirad, un ejemplo aquí, vamos a desarrollar ese que tenéis en la transparencia para que veáis con claridad cuál es la convención que estamos haciendo. Imaginaros esa fórmula que tenéis ahí. 3 subrayado por x más 2 es mayor estricto que 2
sumariado siempre por z. La forma phi que depende de x. Claro, a priori, esta fórmula no está en el lenguaje de la aritmética de Rubio, ¿verdad? Pero ahora tendríamos que desarrollarla atendiendo a la abreviatura y vemos que esto en realidad no es más que una manera corta de escribir una fórmula que está en el lenguaje original, este que tenéis ahí. Entonces, el primer símbolo que nos molesta, el mayor que, no está aquí, ¿verdad? Pero decimos, si en algún momento me aparece el mayor que, simplemente que me ha interesado escribirlo así, pero para la hora de reescribirlo, pues lo que hago es darle la vuelta. Sería equivalente a 2 por z es menor estricto que 3x más 2. Luego el primer símbolo que nos molestaba, este, lo tenemos resuelto por esta convención de aquí. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema? Digo, tengo aquí un más 2, que tampoco está en el lenguaje. Luego utilizamos esta convención de aquí. Si me aparece un número underline, eso en realidad en el lenguaje original sería siguiente, 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 ¿verdad? Luego esto sería equivalente a 2 por z es menor que 3 por x más siguiente, siguiente de 0. Y lo podría ver. Y ya los únicos símbolos que me quedan que no están en el lenguaje serían multiplicar por el escalar 2 y multiplicar por el escalar 3. Hemos dicho aquí que esto no es más que una abreviatura de sumar el término consigo mismo las veces que diga el escalar, ¿verdad? Luego esto podría ser reescrito como z más z, que es lo mismo que 2 por z, es menor estricto que el término x más x más x, que es lo mismo que 3 por x, más siguiente, siguiente de 0 que 2. Luego en realidad cuando escribamos esta fórmula, 3x más 2 mayor que 2z, internamente lo que estamos es apuntando a esta fórmula aquí del lenguaje original. ¿Veis la idea? ¿Vale? Pero esencialmente lo que esto demuestra es que cualquier fórmula lineal, ya sea de ecuaciones o inecuaciones, para escribir habitualmente en álgebra lineal, puede ser reescrita como una en el lenguaje original. ¿Vale? Entonces a partir de ahora utilizaremos esa abreviatura para que sea más fácil a nosotros leer el sentido de la fórmula e intuir qué es lo que está pasando en el siguiente paso de la transformación en la eliminación de cuantificadores. ¿Vale? Entonces cuando veamos cosas de este tipo se podrían expandir, pero a partir de ahora, sabiendo que se pueden expandir, podéis trabajar directamente con ellas sobre el papel y de esa manera podéis razonar, tal y como se hace habitualmente en álgebra. Esto no es más que una inecuación lineal, podéis pasar términos, sumar, restar, ¿de acuerdo? Con esa intuición que explicará de manera más clara los siguientes pasos que vamos a hacer en el algoritmo. ¿Vale? Pues mirad, teniendo en cuenta que hemos ampliado el lenguaje y que estamos utilizando esta abreviatura, os puedo mostrar ya en esa transparencia una axiomatización de la aritmética de refugio. Ahí tenéis esos 11 axiomas, aunque cuidado, los dos últimos son esquemas. De hecho la teoría no es finitamente axiomatizable, se puede demostrar, porque es imposible dar finito. Luego nos ha durado muy poco el tener axiomatizaciones finitas. Recuerda, el sucesor no la tenía, sucesor y el orden, de repente tuvimos una finita, pues si ponemos la suma lo volvemos a estropear, se puede demostrar que esa teoría ya no es finitamente axiomatizable tampoco, pero sí que es recursivamente axiomatizable. Y ahí tenéis en esa transparencia, que ha habido en una, toda la información que hace falta sobre la suma, a partir de la cual es posible deducir cualquier propiedad de los números naturales en el que solamente intervenga la suma, pero sabemos que esencialmente es cualquier propiedad de los números naturales que sea lineal. De cualquier propiedad lineal la podemos reescribir en el lenguaje original de la aritmética de Grafo. Luego un resultado potente y sorprendente que una estructura ya bastante más compleja, como es el álgebra lineal sobre n, esencialmente, la podamos describir desde el punto de vista de la lógica de primer orden de esta manera tan concisa. Aquí tenéis todas las propiedades fundamentales de la suma para los naturales. A partir de estas, aplicando deducción automática, aplicando lógica de primer orden, podéis demostrar cualquier propiedad de los números naturales que solamente hable de la adicción. Y mirad, las propiedades son también muy simples. Hay una parte, bueno, hay una que me dice la función sucesor, no puedo olvidar de ella porque el sucesor de x es lo mismo que sumar 1.
¿vale? Como ahora tengo la suma, el sucesor es un caso particular de la suma, lo escribo en el primer axioma y ya nunca más digo más del sucesor, porque las propiedades del sucesor se pueden deducir de manera implícita sabiendo que el sucesor de x no es más que sumar 1, ¿verdad?, al número correspondiente. ¿Vale? ¿Y ahora qué más digo? Pues mirad, claro, esto lo que está diciendo es que el sucesor de un número siempre es distinto de 0, x más 1 siempre es distinto de 0, por aquí. Aquí, mirad, podéis reconocer perfectamente el axioma 6, es el famoso que dice todo número distinto de 0 es el sucesor de alguien. Vale, lo tenemos aquí, porque recuerda que el sucesor es x más 1. Nos faltaría el de inyectividad del sucesor, pero la tenemos implícita aquí, que es una inyectividad de la suma respecto a la segunda coordenada. Claro, digo, si tengo dos números y al sumarle z me da lo mismo, es porque los dos números originales son iguales, ¿verdad? Lo que me dice el axioma 3. Si cambiáis la z por 1, lo que me está diciendo es si x más 1 es igual a y más 1, x igual a y. Pero claro, x más 1 es el sucesor de x, y más 1 es el sucesor de y, pero lo que me está dando es la inyectividad del sucesor de manera implícita. Luego, todas las propiedades que teníamos del sucesor estaban ahí implícitas. ¿Qué más hay? Pues mirad, sumar 0 pues no hace nada, 0 es el elemento neutro de la suma, lo tenéis por ahí. La suma es asociativa, la que os decía, la tenéis por aquí. La suma es conmutativa, es la propiedad natural de la suma, la tenéis aquí. El orden se puede describir a partir de la suma. Cuando un número es menor, sí se puede escribir como x más u más y, donde este es mayor o estricto que 0. El orden se puede definir a partir de la suma. El orden es total. Luego propiedades muy básicas de cada uno de los símbolos que tenemos. Y ahora viene la parte fundamental, que es por lo que hace falta añadir las relaciones de congruencia. Primero, aquí nos describe que esto es realmente una relación de congruencia, es decir, x e y son congruentes módulo n, si solo sí, pues se pueden, tienen el mismo resto, ¿verdad?, al dividir entre n, o como escribimos aquí, la diferencia es un múltiplo de n. Claro, como no tenemos el menos, pues fijaros, decir que la diferencia es un múltiplo de n, x menos y es igual a n por 1, es lo mismo que decir que x es igual a n por 1 más y, o bien que y es igual a n por 1 más x. Luego, realmente esto es una manera, sin usar la diferencia, de expresar que la diferencia de x e y es un múltiplo de n, que es la definición que hemos dado de ser congruente. ¿De acuerdo? Luego esto es lo que me dice, las relaciones de congruencia son relaciones de congruencia. Y ahora el axioma 11, que vuelvo a hacer un esquema, lo que me dice es, si fijo una relación de congruencia, la propiedad fundamental de que en módulo n hay exactamente n clases de congruencia que vienen dados por los números desde 0 hasta n menos 1. Por eso recalqué antes esa propiedad básica de la congruencia. Bueno, pues eso hay que axiomatizarlo también. Y si digo, estos son congruencias, ¿de acuerdo?, se comportan como tal, para cada n hay una cantidad fija de clases de congruencia que me da este axioma y propiedades básicas de los símbolos, como la suma es asociativa, la suma es conmutativa, inyectividad, etc., pues eso es todo lo que necesito para tener una axiomatización de la aritmética de Prefurger, para tener una axiomatización, una lista de todas las propiedades fundamentales de la adición de los números naturales que me permite deducir vía lógica cualquier otra propiedad de n por 1. ¿De acuerdo? Esa es la aritmética de Prefurger, la primera teoría no trivial que vamos a estudiar en el curso, y de hecho a día de hoy, 2018, todavía hay grupos de investigación que siguen trabajando sobre propiedades de modelos de la aritmética de Prefurger. ¿De acuerdo? Luego, sí es una teoría totalmente en boga, y de hecho durante unos años, en una época en la que había muy pocos resultados sobre esta teoría, porque el original de Prefurger es del 1929, es muy primitivo, pero con la venida de la complejidad computacional volvieron a interesarse en ella en los años 60, 70, hubo por ahí unos cuantos años los que no, pero de hace unos 3 años acá hay un grupo de investigación especialmente centrado en Praga, en el que están trabajando sobre propiedades de modelos de esta teoría en concreto, la aritmética de Prefurger, esencialmente la aritmética de la adición o la aritmética de las propiedades lineales. Bueno, una teoría interesante y ya nada trivial, cuyas propiedades todavía a día de hoy siguen siendo investigadas dentro del campo de la lógica matemática. Bueno, nosotros no vamos a profundizar mucho en la axiomatización, os la doy casi un poco más como curiosidad, para que veáis por una vez en una transparencia todas las propiedades básicas de la suma. Lo que nos queremos centrar es en que la estructura admite eliminación de cuantificadores.
que hay un método decidible, que hay un método implementable que os da una fórmula en ese lenguaje y os permite, tras un número finito de pasos, decidir si es verdadera o no es. ¿Vale? Entonces, para ello, claro, pues fijaros, ahora, ¿cómo no? Pues como siempre, tenemos que empezar a analizar cómo son los términos del lenguaje, cómo son las fórmulas atómicas, cómo son los literales, ¿verdad? Para poder empezar de cero nuestro procedimiento de eliminación de cuantificadores, como habíamos hecho con las anteriores. Pero aquí ya tenemos un cambio de complejidad absoluto, porque simplemente responder ahora en cómo son los términos ya no es nada sencillo, si lo hacemos directamente. Porque claro, fijaros, aquí, hasta ahora los términos habían sido objetos muy fáciles de manejar, porque esencialmente no eran más que iteraciones de la función siguiente, ¿verdad? Hasta ahora, el único símbolo de función que teníamos en nuestro lenguaje, cuando habíamos estado con el cero, el sucesor y el menor, que era el mayor, claro, el único símbolo de función era el siguiente. Luego los términos, bueno, aparte de las constantes y las variables, que esas siempre están, los términos compuestos eran o bien u, siguiente de u, ¿verdad? Siguiente, siguiente de u, siguiente, siguiente, siguiente de u, etcétera, donde u podía ser una variable o cero. Entonces eran fáciles de manejar. Pero mira qué pasa si metemos un símbolo de función binario en un lenguaje. El conjunto de los términos se complica bastante. Porque claro, tengo todos estos y ahora la suma, recursivamente sumar cualquiera de ellos y poner el siguiente todas las veces que quiera, ¿verdad? Luego puedo hacer cosas como esta: x más y más el siguiente de x más x más el siguiente de z más y, cierro paréntesis, todo esto más x más t más 0 más el siguiente del siguiente del siguiente de x más t más 0. Pongo los paréntesis convenientemente. ¿Por qué no? Esto es un término del lenguaje, ¿verdad? Iteraciones de la constante, 0 en este caso, de la variable, la función sucesor y la función suma. Pero ya veis, al momento que metemos una función binaria, los términos se complican muchísimo. ¿Vale? Y he parado ahí, pero recursivamente podéis coger a este término, sumarlo consigo mismo, aplicarle el siguiente, sumarlo consigo mismo, aplicarle el siguiente, y a este término cada vez mucho más complejo desde el punto de vista estructural. ¿Veis la idea? Claro, y los términos son los ingredientes básicos para la atómica, que son los ingredientes básicos para los literales y para las abiertas. Entonces, si ya los términos no los entendemos, menos aún cómo son las abiertas para poder después hacer el algoritmo de eliminación de cuantificadores. Luego, lo primero que necesitamos, algo que era trivial en los siguientes lenguajes, es tener una forma canónica de escribir los términos para que se puedan manejar después de manera intuitiva. Y afortunadamente, y esa es una de las principales diferencias de Prefurger y cuando tenemos el producto después, porque ahí ya los términos sí que son muchísimo más complejos, porque ya son polinomios cualesquiera, y manejar polinomios ya sabéis que es más complicado. Afortunadamente hay una forma canónica sencilla de reescribir cualquier término de la aritmética de Prefurger, y es que esencialmente, utilizando transformaciones básicas como la que hacemos en álgebra, prácticamente en la EGB o en la primaria, dependiendo de nuestras edades, ¿de acuerdo? Podemos reescribir cualquier término de la aritmética de Prefurger mediante un término lineal, es decir, una constante más un coeficiente por la primera variable, más un coeficiente por la segunda, más un coeficiente por la décima. ¿Vale? Entonces, por muy complejo que sea, y otra vez, esto para hacerlo formalmente habría que demostrarlo por inducción en la longitud del término, siempre se puede reescribir en forma lineal. ¿Por qué? Es cuestión simplemente de ir haciendo las operaciones. Mira, vamos a escribir aquí uno y vamos a reescribir. Imaginaros que lo que tenemos es esto. Tenemos x más x, el siguiente b, más z, ¿verdad? Más el siguiente de 0, más el siguiente del siguiente de 0, más el siguiente de x. ¿De acuerdo? Ese sería nuestro término t, que
¿qué variables libres tiene? X y Z. ¿Vale? Aquí está X y Z, pues T de X. Este es nuestro término T con las variables, las libres o variables, un término de todas las variables sólidas. ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Entonces lo que me dice es que por muy complejo que sea, es cuestión de repetir este proceso las veces que nos haga falta, lo podemos reescribir de manera lineal. ¿Por qué? Porque vamos calculando. Claro, ¿esto a quién sería equivalente? Pues mira, aquí tenemos el sucesor de X más X, ¿verdad? Pues por definición, es uno de los axiomas que teníamos aquí, el sucesor de cualquier número es lo mismo que ese número más 1, ¿verdad? Pues esto lo podría escribir como X más 1 más Z más, y otra vez tengo el sucesor de este objeto de aquí. Bueno, pues otra vez aplicando esa ecuación, esto sería el sucesor de 0 más el sucesor de X más 1. ¿Vale? Y todo esto es 1, le pongo el subrayado porque la idea de que se trata de un numeral. Bueno, pues otra vez, como tenemos que hacer a partir de esa palabra la función sucesor, pues seguimos aplicando esa ecuación. Esto se lo podría reescribir como X más 1 más Z más el sucesor de 0, bueno, esto es 1, porque es la definición del numeral, más el sucesor de X, que volvería a ser otra vez X más 1 y el más 1 que ya tenía, ¿verdad? Y ahora, como, y lo tenemos también en los axiomas, os recuerdo, de la aritmética de Prefurger, la suma es tanto conmutativa como asociativa, axioma 7 y axioma 5, eso quiere decir que sin ningún problema podemos reordenar los términos que ahí aparecen, ¿verdad? Pues lo que hacemos es, una vez que hayamos descargado todas las ocurrencias del siguiente, reordenamos, ponemos todos los numerales juntos al principio, después todos los términos que aparezca la X, después todos los términos que aparezca la Z. Luego esto al final me quedaría numerales. ¿Cuántas más? Tengo aquí un 1, ¿verdad? Más, ¿cuántos unos tengo? 1, 2, 3 y 4. Pues sería 1, más 1, más 1, más 1. Esa sería la parte de los numerales que me hayan salido. Ahora, las X que me han salido, ¿cuántas X tengo? 3. Más X, más X, más X. ¿Y cuántas Z? Una. Más Z. Y fijaros que eso lo estoy haciendo con ese término particular, pero veis que es un procedimiento completamente general a partir de cualquier término y que podríais implementar en Haskell y que tendríais que hacerlo además para poder implementar de verdad con todo detalle el algoritmo. ¿De acuerdo? Y ahora una vez llegado ahí, pues es cuestión de calcular 1 más 1 más 1, ¿esta qué numeral es igual? 4. ¿Vale? Porque eso sí podéis demostrar fácilmente a partir de los axiomas que todas las operaciones básicas, 1 más 1 es igual a 2, 1 más 5 igual a 6, si ponéis numeral, son consecuencias de los axiomas que tenéis de la aritmética de Prefurger. Más, claro, X más X más X, utilizando la abreviatura de multiplicación por un escalar, ¿cómo lo escribimos? 3 por X, ¿verdad? 3 como hacemos en álgebra. 3 por X. Más 1 por Z. Bueno, pues eso es lo que me dice este teorema de aquí. ¿Vale? Cualquier término, por muy complejo que sea, haciendo las transformaciones que habéis visto aquí, al final se puede escribir como un término lineal, un término independiente más el coeficiente de la X más el coeficiente de la Z, bueno, las variables que tengamos en el término en cuestión. ¿De acuerdo? Luego, aunque a priori, de hecho, los términos son muy complejos sintácticamente, después tenemos la ventaja de que tienen una forma canónica lineal que es muy fácil de manejar. En particular, y serán los términos que nos interesen para eliminación de cuantificadores, si el término tiene solamente una variable independiente, pues no es más que un término lineal de la forma a más bx. Claro, si solamente hay una, pues lo que me queda aquí es un cierto numeral más un coeficiente por x. ¿Claro? ¿Vale? Luego, la primera idea es que los términos del lenguaje de la aritmética de Prefurger, aunque a priori muy complejo desde el punto de vista sintáctico, después se pueden reescribir simplemente como términos lineales. Eso nos va a facilitar mucho el algoritmo en cuestión. Si estuviese la multiplicación plena, volviendo a tu pregunta interesante anterior, esto ya no es cierto, ¿verdad? Porque no serían términos lineales. Aquí podría aparecer cualquier polinomio, porque podríamos hacer x por x, o x por x por x, x al cubo, x a la cuarta, y lo que nos quedaría es que un término de la aritmética con el producto es un polinomio sobre las variables independientes
de cualquier grado. Ya complica mucho más después el manejo de esos términos. ¿Vale? Pero si nos quedamos en Pressburger, lo más que tenemos es un término lineal. Como consecuencia, ya una vez que sabemos cómo la fórmula general de un término, pues podemos también decir cuáles son las fórmulas generales de las fórmulas atómicas. Para una fórmula atómica es o la igualdad de dos términos, o la comparación de dos términos, o bien, recordad que en nuestro lenguaje tenemos los predicados de congruencia, un predicado de congruencia aplicados a dos términos. ¿De acuerdo? Y más aún, fijaros, si como nos va a integrar el coeficiente preliminar en una variable, cualquier fórmula atómica la podemos escribir con una de estas cuatro formas, igualdad, menor, mayor o congruencia, donde la x aparece solamente en una de las dos partes, de la correspondiente fórmula atómica. ¿Vale? Luego, cualquier fórmula atómica va a tener esta estructura, o bien a por x más un término es igual a s, o bien a por x más t es menor que s, donde t y s son términos lineales, donde ya no aparece la x. ¿Por qué? Porque podemos otra vez aplicar operaciones algebraicas básicas. Por supuesto, para hacerlo formalmente tendría que hacerse una prueba por inducción en la longitud de la fórmula, pero aquí nos vamos a quedar con la idea. Porque imaginaros, bueno, con el horario anterior sabemos que cualquier fórmula atómica, cualquier término, perdón, es lineal, pero claro, una fórmula atómica ahora son igualdad de términos, ¿no? Entonces yo podría tener esto, 2x más 7, ¿verdad? Igual a 5x más 2z más 11. ¿Por qué no? ¿Vale? Eso es una fórmula atómica porque es la igualdad de dos términos, si queréis aquí, la igualdad de dos términos lineales. Y lo que me dice esta proposición es que, cuidado, además puedo conseguir algo más, que la x aparezca solamente a la izquierda del símbolo en cuestión. ¿Por qué? Porque si me aparece a la derecha, yo puedo cancelar. Claro, uno puede decir, podría utilizar como ecuación y decir esto es menos 3x, pero claro, menos 3 no existe. Cuidado con eso, ¿verdad? Menos 3 no existe. Pero en uno de los dos términos de la igualdad estará el coeficiente mayor, ¿verdad? Bueno, pues lo que hago es, si no está a la izquierda, por eso lo he puesto ahí al revés, le doy la vuelta a la igualdad, ¿verdad? Si no está a la izquierda, de manera que ahora la x va a ser a la izquierda como dice ahí. ¿Vale? Entonces ahora sí, esto es lo mismo que decir que 5x más 2z más 11 es igual que 2x más 7. Y ahora, una vez que esté a la izquierda, el que tenga mayor coeficiente, pues ahora sí que, en realidad no puedo restar, ¿no? Pero sí que puedo hacer esto, descomponer este, si hay 2 en 5x, lo puedo descomponer en 3x más 2x. Y cancelo las x que hay ahí. ¿Ves la idea? ¿Vale? Si descompongo 5x en 3x más 2x, pues lo que queda es que 3x más 2x más 2 por z más el numeral de 11 es igual que 2x más 7. Y ahora puedo cancelar, como todo esto es asociativo, lo elimino y puedo cancelar esta x con esta x. Porque recordad que la propiedad de cancelación para la suma también es uno de los axiomas que hemos añadido en la aritmética de Pressburger, el 3. Si me aparece z en los dos sitios, puedo cancelar. ¿De acuerdo? Luego, cancelando, al final me queda, puedo reescribir esto como 3x más 2 por z más 11 es igual al numeral de 7. Bueno, pues ya lo he escrito como quería. ¿De acuerdo? 3x más, como dice ahí, ¿verdad? Un término t es igual a un término s. El término t es este, el término es ese, pero lo importante es que la x ya no aparece en ninguna de estas dos partes de la igualdad. ¿Ok? Bueno, pues lo que he hecho aquí en este caso particular lo podéis repetir para cualquiera de los símbolos, en particular con desigualdad o con congruencia, porque todos tienen la propiedad de cancelación. Lo único que tenemos que hacer es poner a la izquierda donde hay más x, los descompongo, cancelo y al final siempre puedo suponer que una fórmula atómica del lenguaje de la aritmética de Pressburger tiene esta forma que será muy conveniente para escribir
nuestro futuro algoritmo, ¿no? Se puede escribir como ax más t igual a s, o menor que s, mayor que s, o congruente con s, donde a es el coeficiente de la variable que queremos eliminar y t y s son términos lineales cualesquiera en el que no aparece la variable x que queremos eliminar. ¿De acuerdo? Mirad, y eso es interesante, después si en casa os ponéis un juego, es cuestión de reescribir los términos. Además, utilizamos propiedades absolutamente básicas de ecuaciones hasta llevarla a la fórmula que queremos. Otra vez, insisto, ¿no? La prueba formal pues sería una prueba por inducción en la complejidad del término, la complejidad de la fórmula, y vamos comprobando que siempre se puede hacer. Bueno, pero a lo poco que hagáis 3 o 4 ejemplos, os convencéis sin ninguna dificultad de que ese algoritmo es factible y además fácilmente implementable. ¿De acuerdo? Luego, mirad nuestro punto de partida. Como siempre, lo primero que hay que hacer es analizar la sintaxis del lenguaje en cuestión, cómo son los términos y cómo son las fórmulas atómicas. Claro, los literales pues serían negaciones de lo que está aquí, ¿no? Eso siempre es inmediato. Bueno, pues aquí lo tenemos. Los términos son términos lineales, las fórmulas pues, o igualdades, desigualdades o congruencia lineales de esta manera particular de aquí. Bueno, pues estamos en condiciones de demostrar el teorema, de dar el sketch de cómo se hace eliminación de cuantificadores para la aritmética Prefurger, el teorema de Moisés Prefurger de 1920. La teoría de la aritmética de Prefurger, la teoría de los naturales con la adición, admite eliminación efectiva de cuantificadores en el lenguaje ampliado. Esto es fundamental, ¿de acuerdo? Si tenemos las relaciones de congruencia. Bueno, tercera prueba de este tipo que ya vemos, por las propiedades de reducción, sabemos que podemos reducirnos al caso en el que tenemos que eliminar un existe x y después lo que hay es una conjunción de literales, ¿verdad? Donde además podemos suponer que en todas aparece la x. ¿Vale? El paso de partida. Luego tenemos una de este tipo. ¿De acuerdo? Luego, fijaros que ahora lo que tenemos que desarrollar es algún procedimiento efectivo para eliminar existe x en formas que pueden ser así, claro, existe x y ahora aquí detrás cualquier literal, que hemos visto que un literal es una fórmula de esta o una fórmula de esta. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, pudiera aparecer 2x más z es distinto de u y x no es congruente módulo 7 con 6 más. ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Pueden aparecer, incluso vamos a poner otro tipo y, otro tipo de desigualdades. Imaginad que ahora lo que tenemos también, la y aparece siempre a la izquierda. Por ejemplo, 5x más 1 es mayor que z. Algo así, ¿vale? Podemos tener todas las desigualdades que queramos, congruencia, una fórmula de este tipo. Como siempre, vamos a ir haciendo simplificaciones hasta que lleguemos a la parte combinatoria. Y la primera simplificación ya va a sonar porque hicimos la misma el tema pasado. Aunque en la producción en la propiedad de reducción partimos de literales, por lo tanto, como aquí pueden aparecer o bien negados o bien en positivo, lo primero que podemos hacer siempre es quedarnos siempre con fórmulas positivas, con fórmulas atómicas. Porque lo mismo que pasaba en el tema anterior, la negación puede ser eliminada de los literales en la aritmética de Prefurger. ¿Por qué? Mira, la negación puede aparecer como una desigualdad, como la negación de un orden o como la negación de una congruencia, ¿verdad? ¿Cómo se reescriben estas dos? Esto es lo mismo que hicimos en el tema anterior. Claro, la negación de una igualdad se puede reescribir en positivo gracias a que el orden es total. Es decir, que dos puntos son distintos, es decir, que o bien el primero es menor estricto que el segundo, o bien que el segundo es menor estricto que el primero. ¿Verdad? ¿Recordáis? Luego, las negaciones las pasamos a órdenes, pero en positivo, eliminamos la negación. De la misma manera, la negación de un orden, de una igualdad,
pues utilizando otra vez que el orden es total, se puede reescribir como una igualdad o el menor contrario. Claro, no es menor estricto si es mayor o igual, que es lo que nos dice aquí. Hasta aquí lo que teníamos. La interesante es esta, que es la novedad. ¿Cómo me deshago de la negación de una congruencia? Entonces, fijaros, y aquí utilizamos el axioma que me dice que para cada n fijo hay esencialmente o hay exactamente n clases de congruencias distintas. Además, se puede demostrar que son excluyentes entre sí, que la congruencia me divide de manera exhaustiva todo el universo de las correspondientes clases de equivalencia. Pues claro, teniendo en cuenta esto, decir que dos términos no son congruentes módulo n es lo mismo que decir que o bien t es congruente con s más 1, o es congruente con s más 2, o es congruente con s más n menos 1. Claro, en realidad aquí lo que estoy negando es que t sea congruente con s más 0. Pues claro, si no es congruente con s más 0, es porque será congruente con s más algunas de las clases de equivalencia que no son 0. ¿Veis la idea? Pues esa propiedad algebraica, que parece muy sencilla, casi insignificante, funciona como un truco para eliminar la negación de las fórmulas de la aritmética de Prejurge. Porque cada vez que os encontréis que algo no es congruente módulo 4 con s, pues decís, pues lo mismo que decir en positivo, que es congruente o con s más 1, con s más 2, con s más 3. Porque como no daba el resto 0, tiene que darme alguno de los otros restos que me han quedado libres. ¿Veis la idea? Entonces, por ejemplo, esta fórmula de aquí, si tuviéramos que eliminar ese existe, ¿cómo tendríamos que empezar para pasarlo en positivo? Una desigualdad. Pero si tengo una desigualdad, aquí aplico la propiedad lineal del orden, ¿verdad? Decir que estas dos cosas son distintas es lo mismo que decir que o bien 2x más z es menor que u, o u es menor estricto que 2x. ¿De acuerdo? Y tenemos cambio por esto. Y ahora seguiríamos. Ahora me tocaría reescribir que x no es congruente con 6 más 1 módulo 7. Y ya veis aquí como la fórmula, a poco que empecemos, va a empezar a complicarse muchísimo. Claro, utilizando esta idea, decir que dos cosas no son congruentes módulo 7, es un modulito un poquito grande para que lo veáis, es decir, pues si esto quiere decir que si hago la diferencia de estos dos, no dan el mismo resto módulo 7, luego no es cierto que x sea congruente con 0 más esto, luego tiene que ser congruente con 1 más esto, con 2 más esto, hasta 6 más esto, ¿verdad? Esta cosita aquí. Luego digo, sustituyo esta negación por en positivo, x es congruente módulo 7 con el término más 1, es decir, 6 más 1 más 1, o bien x es congruente módulo 7 con el término más 2, o bien x es congruente módulo 7 con el término más 3, o bien x es congruente módulo 7 con el término que es 6 más 1 más 6, que es la sexta clase de equivalencia que nos queda pendiente, ¿verdad? Y este de aquí, como está en positivo, no tendría que reescribirlo. 5x más 1 es mayor que z. Punto. Podemos eliminar la negación, pero ya mirad qué precio. Claro, al momento que tenga, imaginaos si tuviera aquí no es congruente módulo 1024, pues tengo que ampliar la fórmula para eliminar una negación, tengo que añadir 1024 positivas, pero no hay escape. Ya os comenté el martes pasado una pregunta en tuya que está demostrado que el algoritmo de multiplicadores tiene coste exponencial. Pero bueno, es imposible eliminar en un cierto momento el ruido de que la fórmula vaya creciendo mucho en este caso. ¿De acuerdo? Pero aparte de ese problema de la complejidad, mira que la idea es muy bonita porque una propiedad muy básica de álgebra la podemos reinterpretar como un método de eliminación de negaciones en la diferencial de Prejurge. Podemos reescribir cualquier fórmula con propiedades solamente en positivo. ¿De acuerdo? Claro, el problema es que esto ya no es una conjunción de fórmulas atómicas. Luego ahora
Para seguir el proceso no lo vamos a hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Reescribir esto en FND, distribuir el existe en la FND y divido el problema en subproblemas, donde ahora ya sí todos son conjunciones de literales y todos son positivos. ¿Vale? Porque aquí ya tengo, fijaros, conjunción de disyunciones, lo que no es conjunción de literales, pero bueno, hago la FND y distribuyo el existe como hemos hecho siempre a la hora cuando hacemos una modificación de este tipo. ¿De acuerdo? Luego, primer paso, utilizando esta reescritura de aquí, nos olvidamos de la negación, primera simplificación, ¿vale? Existe X y ahora una serie de formas atómicas, ¿no? O bien, entonces por anterior, cada alfil existe X, o bien una igualdad, o bien el menor en un orden, el mayor en un orden, o bien una congruencia, que es lo que llamamos una cota superior, una cota inferior, o una congruencia, ¿de acuerdo? Donde A será el coeficiente de X y X ya no vuelve a aparecer aquí. ¿De acuerdo? De hecho aquí, para que se cumpla el paso 2, mirad, como la X siempre tiene que estar a la izquierda, tendríamos que reescribir esto con mayor que, en lugar de con menor que, para que cumpla el convenio que estamos diciendo, que la X siempre me aparece a la derecha. ¿Vale? Seguramente aquí lo que debería aparecer es 2X más Z mayor que U en lugar de esto, y así sí cumple exactamente, y después aplicar el FND, sí cumple exactamente el punto 2. ¿Ok? Pues 1 y 2. Podemos suponer ahora que lo que tenemos es un existe X, y a continuación una conjunción de propiedades positivas de este tipo. ¿De acuerdo? Tenemos un existe X. Y a continuación, propiedades positivas. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues mirad, el siguiente problema que tenemos que resolver es que estos coeficientes, claro, yo he puesto aquí siempre A, de manera genérica, pero en una fórmula cualquiera, estos coeficientes pueden ser distintos, ¿vale? En uno aparecen 2X, 3X, 7X, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente paso para poder aplicar el algoritmo es uniformizar los coeficientes. Conseguir una fórmula equivalente donde el coeficiente de la X sea siempre el mismo, A en todos. Y eso, que parece una restricción, no lo es, siempre se puede conseguir. ¿De acuerdo? Ese es el paso 3, uniformizar. Entonces, imaginaros que, por ejemplo, lo que tenemos es esto. 2X es igual a U más 1. Y 5X más 7 es menor que Z. Y 3X es congruente módulo 11 con W más 7. ¿Vale? Por el paso anterior nos podemos restringir siempre a ocurrencias positivas de los hechos, y ahora lo que decimos en el siguiente paso es que podemos suponer que el coeficiente de la X siempre es el mismo. ¿Y por qué? Pues aplicar esta propiedad, que los tres símbolos de predicados que tenemos en nuestro lenguaje, igualdad, orden y congruencia, verifica la propiedad de que si multiplicamos por un entero positivo, ¿de acuerdo?, se conserva la propiedad correspondiente. Claro, está claro que si los números son iguales, sí, solo si C por T es igual a C por S, ¿verdad? Porque C es mayor que 0, no hay posibilidad que sea 0. Pero lo mismo pasa con el orden, porque el orden es creciente. Si yo multiplico por un número positivo, T es menor que S, si solo si C por T es menor que C por S. El orden es creciente. ¿Verdad? Aquí es importante que el número es positivo, estamos en N. Si tenemos en Z, ya cambiaría el asunto. Y después, las congruencias. Fijaros, no es cierto, si recordáis vuestras propiedades de congruencia, no es cierto que T y S son congruentes módulo N si solo si C por T es congruente módulo C por S módulo N. Si nos recordáis, cuando multiplicamos una congruencia por un número positivo, el módulo de la congruencia también hay que multiplicarlo por el correspondiente número positivo para tener el sí solo sí. Si ya sí funciona, pero para que sea un sí solo sí, el módulo de la congruencia también tiene que ser multiplicado por el factor por el que estamos multiplicando las dos partes de la
igualdad. ¿De acuerdo? Bueno, pues teniendo en cuenta estas ecuaciones básicas de álgebra, ¿de acuerdo? Que se estudian en álgebra básica del grado primero, de los primeros temas, pero utilizando estas ecuaciones siempre podemos uniformizarlo. ¿Cómo? Calculando el mínimo común múltiplo de los coeficientes, ¿verdad? Y ahora multiplicando aquí hasta conseguir que todos tengan el mismo coeficiente. ¿Vale? En este caso, los coeficientes, ¿quiénes son? El 2, el 5 y el 3. ¿Quién es el mínimo común múltiplo de 2, 5 y 3? 30 son primos entre sí, luego el producto de 30 es el mínimo común múltiplo. Bueno, la idea es que vamos a poder uniformizar y poner 30 como coeficientes de todo. Entonces, claro, si aquí quiero poner 30, ¿por quién tengo que multiplicar el 2? Por 15, ¿verdad? Pues multiplico los 2 por 15. Y lo que me queda es que 30x es lo mismo que 15 por u más 15. ¿Verdad? Y ahora repito el proceso. Y esto es el orden. Bueno, ahora el coeficiente aquí es el 5. Pues lo puedo multiplicar por 6 para obtener 30. Luego me queda, multiplicando por 6, 30x más 42 es menor que 6. ¿Verdad? Y el último, que es más interesante porque es un número distinto, ¿por quién tengo que multiplicar el 3 para que me dé 30? Por 10. ¿Verdad? Pero multiplico por 10 ahora, fija la propiedad, los dos términos y el módulo respecto al cual estoy haciendo la congruencia. ¿De acuerdo? Y 30x es congruente módulo 110 con 10 veces w más 70. ¿De acuerdo? Luego, aplicando esas tres propiedades básicas de álgebra modular, somos capaces siempre de uniformizar los coeficientes, punto 3, y llegar a una fórmula donde el coeficiente de la x en todo es el mismo. Otra vez, para un precio alto como este, los módulos, aunque al principio eran pequeños, pueden ser que suban, y eso después va a repercutir también en la complejidad de la fórmula expandida en pasos posteriores. Pero ahí hay una complejidad exponencial que se ha demostrado que no se puede eliminar. Es de los, como decía, de los pocos algoritmos que no que se sospecha que sea exponencial, como pasa con SAT, etcétera, etcétera, sino de los que se ha demostrado matemáticamente, formalmente, que tienen coste exponencial. ¿De acuerdo? Bueno, uniformizar. ¿Y por qué nos vale uniformizar? Porque mirad, subimos los coeficientes mucho al mismo para después eliminarlo. Una vez que hemos uniformizado los coeficientes, en el siguiente paso podemos siempre dar una fórmula equivalente donde el coeficiente de la x sea 1, especialmente que la x no tenga coeficiente. ¿Por qué? Gracias a los módulos, otra vez. ¿Por qué? Pues claro, decir que existe un x tal que 30 veces x cumple lo que sea, tac, 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 es lo mismo que decir que existe un número que es congruente con 0 módulo 30 y cumple todas las propiedades. ¿Verdad? Porque por la definición de congruencia, un número es un múltiplo de 30 si y solo si es congruente con 30 módulo 0. Porque claro, ¿qué significa ser congruente con 30 módulo 0? Que se puede escribir como 30 por k más 0, por la definición de congruencia. Es decir, que se puede escribir como 30 por k, que es lo que me dice aquí, que existe alguien que se puede escribir como 30 por k. ¿De acuerdo? Luego, fijaros el truco, esto nos resulta equivalente a existe un x, en realidad lo que tenemos que mirar es este x como un x', para hacer el cambio, ¿verdad? Y lo que hacemos para hacer ese cambio es que llamamos x a 30x', para que recordéis la idea del cambio, ¿verdad? Entonces lo que decimos es, pues existe un x tal que x es igual a 15 por u más 15 y x más 42 es menor que 6 por z y x es congruente módulo 110 con 10 veces w más 70 y claro, para no perder la información de que es un múltiplo de 30, añadimos la ecuación y este que estoy buscando es congruente con 0 módulo 30. Luego otra vez, podemos, después de uniformizar los coeficientes
multiplicando para conseguir el mínimo común múltiplo, eliminarlos todos y conseguir que todos sean unitarios, al precio de añadir aquí una condición que dice, y este n que estoy buscando es congruente con 0 en módulo 30. Claro, si pensáis un poco, decir esto es lo que decir que este x se puede expresar como 30 por algo, que es lo que me decía esto, ¿no? Que este objeto que tenía aquí se podía expresar de 30 por algo, donde ese era el x'. ¿De acuerdo? Luego mirad lo interesante, con propiedades algebraicas muy básicas de la aritmética pura, hemos conseguido cada vez tener una fórmula mucho más sencilla. Ahora existe x, propiedades positivas lineales y además la x está despejada. Eso ya da una pista de cómo vamos a empezar, ¿no? Si la x está despejada y hay una igualdad, ya perfecto, ¿de acuerdo? La x está despejada, tac, pero claro, en medio pues, han aparecido estas congruencias aquí con los módulos correspondientes. ¿De acuerdo? Pues seguimos. Siguiente paso, claro está. Como siempre, si hay una igualdad, si la x está despejada, ya podemos terminar de manera sencilla porque podemos simplemente cambiar la x por su valor y ya tenemos eliminación de cuantificadores, como hemos hecho otra vez. ¿Verdad? Pues ese es el primer caso. Aquí. Empezamos por uno en el que la x tiene módulo 1, y en algunos de los términos está aquí. Por ejemplo, tenemos que existe un x, tal que x más 1 es igual a 2z más 7, por ejemplo, y x es menor que u más 6, ¿verdad? Y x más 7, por ejemplo, es congruente módulo 3 con 0. ¿Vale? Todas en positivo y en todo ya hemos uniformizado y la x aparece siempre a la izquierda y con coeficiente 1, ¿verdad? Con el coeficiente. Bueno, pues ¿qué me dice? Pues si hay alguna igualdad, pues utilizamos que la x está despejada, esencialmente. Pero ¿cuál es la idea? Pues si sabemos que x más u más 1 es 2z más 7, si yo consigo en lo siguiente hacer aparecer x más u más 1, ¿verdad? Pues puedo cambiar x más u más 1 por 2z más 7 y hago desaparecer la x y lo eliminamos. ¿Veis la idea? Claro, ¿cómo se hace eso esencialmente? Pues fijaros, es un ejemplo, ¿no? La idea es, esto será equivalente a, existe un x, tal que, bueno, es igual, x más 1 igual a 2z más 7, y, claro, ahí no me aparece x más 1 más 1, bueno, pues ¿qué tendré que hacer? Sumar 1 más 1 en las dos partes. Si x es menor que esto, pues le sumo el término que me aparezca aquí, acompañando a la x, el t de la transparencia, se la sumo las dos partes para después poder cancelar, ¿verdad? Luego lo que me quedará, si me voy ahí, es que x más u más 1 es menor estricto que ¿quién? Que u más 1 más 6. Lo único que he hecho es, claro, es sumar u más 1 en las dos partes de la igualdad. ¿De acuerdo? Y aquí hago lo mismo. Y, claro, ahora ¿qué tendría que hacer aquí? Quiero que aparezca u más 1, ¿verdad? Es lo que aparece despejado, y sin embargo lo que tengo aquí es x más 7. ¿Qué tendría que hacer aquí para que aparezca x más u más 1? Pues sumar solamente ¿cómo podemos hacer aparecer ahí x más u más 1? Si queréis, os lo podemos sumar en los dos, no hay ningún problema. Os digo, como ya tengo aquí un más 1, podría aprovecharnos de lo más 1 de aquí. ¿De acuerdo? Pero para que el algoritmo sea siempre general, no vamos a entrar en aprovechar lo que ya tenemos, sino siempre hacemos lo mismo. Así, pues hacemos x, ¿de acuerdo? Más u más 1 más el 7 que ya tenía,
será congruente en módulo 3 con 0 más u más 1. Aunque ya digo que aquí en realidad podría ir al fino, pero eso ya sería el caso concreto. Como queremos un procedimiento general, lo que vamos a hacer siempre es sumar el u más 1 en las dos partes de todo lo que tenga. ¿Eso qué me va a permitir? Pues que en todo va a aparecer x más u más 1. X más u más 1, probablemente acompañado de otras cosas si había otras cosas. Y ahora hago la sustitución. X más y más 1, ¿quién es? 2z más 7. ¿Veis? Luego eso me permite eliminar de aquí la x, en lugar de x escribiría 2z más 7 menor que u más 1 más u más 6. Y eliminar la x. ¿De acuerdo? Y aquí en lugar de x más u más 1, puedo escribir otra vez 2z más 7 más 7, que tenía aquí antes, congruente en módulo 3 con 0 más u más 1. A ver, pues estos términos podría procesarlos, simplificarlos, pero fijaros que lo que nos dice la transparencia es que en realidad lo que hay que hacer siempre, que es lo que es sumar el término en la parte opuesta, el término que me sale despejado, en la parte opuesta de la desigualdad o de la congruencia. Porque lo habré sumado una vez aquí y aquí, este lo elimino al hacer la sustitución, luego hay que sumarlo allí y cambiar después la x por su valor. ¿Vale? Luego haciendo eso, hacemos desaparecer la x. Y, cuidado, aquí hay una información más. Claro, si x más 1 es igual a esto, el término correspondiente, como sabemos que este número es un número mayor o igual que 0, eso me da una relación de orden que tienen que cumplir esos dos, ¿verdad? Pues si elimino esto, perdería. Si x más esto es igual a este, yo sé que este numerito de aquí necesariamente es mayor o igual que este. Luego esa información la tenemos que añadir también. Al eliminar la sustitución, pues como se verifica que este lo puedo descomponer como la suma de 1 más 1 y otra cosa, esta cosa como poco vale 0, luego este puntito es mayor o igual siempre que el que tenéis aquí. ¿Vale? Aquí lo hemos escrito con mayor o igual en 2, pero lo podemos poner directamente y después lo ampliamos si queremos. ¿De acuerdo? Luego hacemos las sustituciones y cambiamos la solución que hemos elegido por esa relación de orden. Si queréis el u más 1, necesariamente es menor o igual que 2z más 7. Y ahora sí, tenemos una fórmula abierta equivalente a nuestra fórmula original. ¿De acuerdo? Aquí esencialmente no hemos hecho nada muy distinto a lo que ya teníamos, lo que pasa es que ahora, como los términos son más complicados, pues se complican también los cálculos. ¿De acuerdo? Pero fijaros que esencialmente lo que hacemos es jugar, si hay una igualdad, utilizamos esa igualdad para despejar, sumamos el acompañante de x en la igualdad en todos los demás para que aparezca la parte izquierda, cambiamos por su valor y que no se nos olvide que la igualdad que hemos usado para sustituir me da una relación de orden entre esos dos términos que hay que añadirla también a la fórmula abierta equivalente para no estar perdiendo información al eliminar el existe correspondiente. ¿De acuerdo? Ese es el caso fácil, ¿de acuerdo? El caso completo, y con esto, mirad, terminamos ya el algoritmo. No hay igualdad, como siempre. No hay igualdad. ¿Qué hacemos si no hay igualdades para conseguir una fórmula equivalente? Claro, esto es lo que resolvimos antes, era si no había igualdad, eran cotas inferiores y superiores y tenía que jugar con que los puntos estaban ordenados correctamente. Pero ahora encima aquí tenemos los módulos que ya nos dificulta la propiedad. Pues mirad, aquí el truco es muy curioso. Gracias a los módulos, que por una parte me dificulta que pueda hacer lo mismo que antes, gracias a los módulos me va a permitir cualquier fórmula que no haya igualdades, reescribirla con otra en la que sí hay igualdades. Y claro, si hay igualdades, vuelvo al caso 1 y aplico la sustitución de ahí y termino. ¿Vale? Luego aquí en realidad hay una especie de círculo, vuelta atrás, que nos va a permitir terminar el algoritmo. Entonces, cuando no haya igualdad en nuestra fórmula, claro, tendremos cotas y
la correspondiente y congruencia. ¿De acuerdo? Y siempre podemos suponer que hay al menos una congruencia que habrá aparecido al uniformizar, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y si no, siempre podemos suponer que existe una tal congruencia como esa. Entonces, utilizando las congruencias que haya, vamos a poder introducir igualdades. Y esta es la parte, la idea más delicada en el algoritmo, ¿de acuerdo? Vamos a ver por qué. Entonces, hemos conseguido ya solucionar si tenemos una igualdad, luego ahora estamos en un caso como este. Claro que lo que tenemos ahora es, existe X y solamente hay desigualdades y congruencias, ¿verdad? Por ejemplo, existe un X tal que X es más pequeño que 2 por Z más 3, ¿verdad? Y X más U es mayor que 7 por W y tengo aquí alguna congruencia. Por ejemplo, X más 3 es congruente módulo 4 con Z. Esto puede ser todo lo complicado si hubiese más congruencia. ¿De acuerdo? De hecho, vamos a poner otra. Y X es congruente módulo 3 con U más 1. Para que veáis como un poquito la forma nos saca un poco más compleja. Tenemos algo así, positivo, y no tenemos igualdad. ¿Qué hacer? Pues mirad, ¿dónde está ahora aquí el truco? La idea es la siguiente. Uno dice, algo de este tipo lo que me dirá es que existe un X tal que cumple una serie de cotas inferiores y otras superiores, los menores y los mayores. ¿De acuerdo? O sea, existe un X donde habrá una serie de puntos y tiene que estar entre estos puntos y estos de aquí. Esto es lo que veis. Y que además cumple una serie de relaciones de congruencia. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo existe un tal X? Entonces, la idea que tenemos que utilizar es la siguiente, es decir, como las relaciones de congruencia son invariantes, si hacemos traslaciones de longitud del módulo, es decir, si yo tengo dos puntos que verifican las relaciones de congruencia módulo 5 y los paso 5 pasos adelante o 5 pasos atrás, las mismas relaciones de congruencia se siguen verificando, ¿verdad? Esa es la base de la congruencia. Y eso lo puedo hacer las veces que quiera, ¿no? Entonces, fijaros, si existiera un punto que satisface todo esto, es un punto, yo tengo aquí una serie de cotas inferiores, tendré aquí una serie de cotas superiores, ¿de acuerdo? Entonces, ese punto tiene que ser más pequeño que estos de aquí y mayor que estos de los de aquí. ¿Vale? Es la idea de aquí, ¿no? Este tiene que ser mayor que esta serie de puntos, menores que esto y cumpliendo las congruencias. Bueno, pues habrá unos puntos por aquí, ¿verdad? Bueno, pues si yo voy decreciendo con el módulo de la congruencia, si existe uno que verifique las cotas y las relaciones de congruencia, lo puedo bajar hasta que llegue a la mayor de las cotas inferiores. Es decir, si había alguno aquí, lo puedo trasladar y hay alguno que se puede expresar como una cota más 0, o una cota más 1, o una cota más 2, o una cota más k menos 1, donde cae el módulo de la relación de congruencia. Pero como puedo trasladarlo, si existe, lo traslado, a lo mejor tengo las cotas inferiores aquí y las cotas superiores muy altas y el que existe está muy cerca de las cotas de aquí. Pero bueno, trasladando los pasos que haga falta, me lo llevo hasta, pues como tiene que ser mayor que este, pues donde me toque, será este más 1, o este más 2, o este más 3, y como mucho, este más k, donde cae la relación de congruencia. Claro, eso sí hay una. Si hay varias, sabéis que para que se conserven todas las relaciones de congruencia tengo que hacerlo módulo que es el mínimo común múltiplo de todos los módulos que aparezcan en la congruencia. Por eso he puesto este aquí para que salga totalmente mogollónico, ¿verdad? Como aquí tengo unas congruencias que son módulo 4 y otras módulo 3, si yo hago traslaciones módulo 4, puedo estropear las de módulo 3. Si hago traslaciones módulo 3, puedo estropear las de módulo 4. Pero si hago traslaciones módulo 12, el mínimo común múltiplo de ambos módulos, pues sé que no estropeo ninguna de las dos. ¿Veis? Luego la siguiente idea para entender
este paso de aquí. Si existiera un punto que satisface las cotas entre estas y estas, si yo lo voy bajando con desplazamiento de longitud 12, también se va verificando la propiedad. Luego puedo suponer que si existe uno, ese punto lo puedo expresar como una cota inferior de este tipo más 1 o una cota inferior más 2 o bien una cota inferior más 12. ¿Veis la cuestión? Bueno, porque yo tengo estas cotas, tengo estas, existen aquí en medio, pues desplazando los 12 unidades las veces que me haga falta, lo puedo aproximar todo lo que haga falta a la cota para decir, oiga, pues este punto es la cota más 12, o la cota más 11, o la cota, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que dice aquí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues mirad, si existe un punto que verifica esto, entonces existe alguno que se puede escribir como una cota inferior más 1, una cota inferior más 2 o una cota inferior más 12 para alguna de las cotas inferiores. Pues claro, yo no sé, aquí lo que pasa es que tengo solo una, pues esto para que no se complique. Si tuviera más de una, el problema es que yo no sé exactamente cuál va a ser la mayor de las cotas inferiores, pero será una de ellas. Luego la idea es que el punto que existe es o una de las cotas inferiores más uno de los módulos, o la otra cota inferior más uno de los módulos, o. ¿Veis la idea? Claro, en este caso solamente hay una cota que me obliga a que la x sea mayor que algo, ¿verdad? Esta de aquí. Esta es la única que me obliga, es la que desempeña este papel de aquí, ¿de acuerdo? Para cada una de las distintas cotas superiores de aquí, que me obliga a que la x sea mayor que algo. Y además he metido aquí la u para que veáis la complejidad. Entonces x más u tiene que ser más grande que esto. Pues lo que dice el argumento es que si existe un punto que satisface esto, sí, solo sí, existe un punto tal que todo lo que tengo aquí, 2z más 3 y x más u es mayor que 7 por w y x más 3 es congruente módulo 4 con z y x es congruente módulo 3 con y más 1, todo lo que tenía, y además, disyunción grande, claro, este x es la cota inferior, o bien más 1, o bien más 2, o bien más 3, o bien más 12, que es el mínimo común múltiplo de los módulos que aparecen, que son los shifts, los desplazamientos que puedo hacer, que no me modifiquen las consiguientes relaciones de congruencia. ¿Veis la idea? Pero como x más u tiene que ser mayor estricto que 7 más w, ¿cuál es el menor valor que puede tomar x? Más u. 7 por w más 1. ¿Veis? Y como podría hacer una traslación, pues yo sé que puedo suponer que este x, que es la idea que está aquí, o bien verifica que x más u es exactamente igual a 7 por w más 1, o bien verifica que x más u es exactamente igual a 7 por w más 2, o bien verifica que este x más u es exactamente igual a 7 por w más 3, o bien todas las clases de congruencia, como este módulo 12, que es el mío que me queda aquí, o bien x más u es exactamente igual a 7 por w más 12 en el último correspondiente. Luego, ¿existe alguien satisfaciendo eso? Sí, solo sí, existe alguien satisfaciendo esto, y además ese x se puede escribir como una de estas 12 posibilidades. O 7x más u es 7w más 1, o 7w más 2, o 7w más 12. ¿Por qué? Porque el x verifica que desde luego que x más 1 tiene que ser más grande que 7 por w, ¿verdad? Luego, como poco, tiene que valer 7 por w más 1, que es el que pongo aquí. ¿Vale? Y ahora acá lo que he hecho es simplemente escribir aquí un conjunto de representantes módulo 12 que empiezan en 7 por w más 1. Entonces, si existía alguno por arriba, bajando de 12 en 12, existe uno que me cae dentro de ese conjunto de representantes. Esa es la idea que hay detrás. Y claro, ¿qué es lo que hago ahora? Porque claro, esto lo que ha permitido es introducir igualdades. Aplico aquí fnd,
Y si aplicamos FND, esto es equivalente a, escribo solo la primera y ya os dejo la siguiente. Existe un X tal que todas estas conjunciones y esta igualdad, o bien todas estas conjunciones y la segunda, o bien todas estas conjunciones y la número 12. Y me queda el problema transformado en 12 existes distribuidos, donde ahora en todos hay una igualdad y aplico el caso anterior. Así termina la algoritmo. No es ni mucho menos baladí, ya veis. Bueno, y aquí he puesto solamente una cota, claro. Si aquí tuvierais más cotas, pues puede ser o bien la primera cota más 1 más 2 más 12, o la segunda cota inferior que haya en el más 12, etcétera, etcétera. Luego imaginaos, si aquí teníais 10 cotas y aquí 12, 10 por 12 os salen ya 120 disyunciones. Luego la fórmula se transforma en 120 distintas cuando hagáis el FND, y recordad que en el paso 1, que lo tenemos aquí, tenemos que hacer todas esas complicaciones, luego explota, ¿de acuerdo? Y tiene que explotar porque no hay otra. Y claro, los módulos, ya habéis visto que al fin y al cabo los módulos que aparezcan aquí es lo que hace que después esto crezca mucho, ¿verdad? Pero estos módulos los teníamos que ir aumentando para uniformizar. Luego, aunque empecéis con fórmulas pequeñas, si empecéis a aplicar una vez y otra vez los pasos, podéis encontrar con que la fórmula enseguida pues tienen 256 trozos, 1000 y pico, es un algoritmo exponencial, ¿vale? Porque después ya, una vez que lo tenéis así, comprobar cada una de ellas si es verdadera o no, es un cálculo de tiempo cero, porque es una relación de congruencia que es mirar qué pasa. ¿Luego? Pero la fórmula, tampoco que lo penséis, pueden ir creciendo mucho según vayamos complicando la correspondiente fórmula. ¿De acuerdo? Por supuesto, ya habéis visto, en la entrega no hay nada parecido a esto, solamente que vieseis un algoritmo que no fuera tan inmediato, pero es muy interesante porque es verdad que puede ser complejo, hace falta que lo leáis con tranquilidad, pero fijaros que al final lo que hemos hecho es utilizar propiedades muy básicas de la congruencia, y gracias a eso tenemos eliminación de cuantificadores y en consecuencia nuestro teorema. Puesto que la teoría PRA decide de manera efectiva la clase de las fórmulas abiertas, porque eso siempre son relaciones de congruencia, pues tenemos que la teoría es completa, esta estructura es decidible y en consecuencia hay un algoritmo que nos permite decidir cualquier propiedad de la suma de los números naturales, reescribiéndolo en la abierta y aplicando después la correspondiente información sobre las distintas fórmulas atómicas que hay en piedra. Se puede ver que este lenguaje, digo ya simplemente en informativo, ya por fin introduce nuevos conjuntos. Hasta ahora solamente teníamos los finitos y los cofinitos, entonces es un teorema también clásico de definibilidad en Pressburger, que los conjuntos definibles con la suma son los que se llaman eventualmente periódicos. Pero las congruencias definen esencialmente conjuntos periódicos. Y un conjunto es eventualmente periódico si es periódico salvo una perturbación finita inicial. Es decir, si existe un cierto punto de n mayúscula donde a partir del n mayúscula es periódico. Claro, al principio puede haber un comportamiento caótico, ¿de acuerdo? Porque yo puedo decir en principio una cantidad finita x es distinto de 3 y es igual y es mayor que 7, cosas que cambian. Pero tarde o temprano en la parte infinita habrá unas congruencias que nos da la periodicidad, ¿vale? Estos puntos se llaman esos conjuntos eventualmente periódicos y se puede demostrar también utilizando el teorema de Pressburger de eliminación de cuantificadores, viendo cómo son las fórmulas abiertas en el extendido, que en esta estructura hemos ampliado por fin los conjuntos definibles, ya hay más, aparte de los finitos y los cofinitos, con los eventualmente periódicos, que son periódicos a partir de un cierto punto, cualquier conjunto de esa manera. ¿De acuerdo? Bueno, pues... ¿Podemos dar el salto quitándole los módulos otra vez hacia atrás? ¿En qué sentido? El lenguaje hemos vuelto a reducir, ¿no? Claro, sí, claro, si es, fíjate, si algo es definible aquí, claro, aquí hay dos partes, tienes razón en la pregunta, en el sentido de, está claro que los conjuntos eventualmente periódicos son una cota superior de lo que es definible en el lenguaje original. Pues claro, si es definible en el lenguaje original, también en el lenguaje con los módulos, y por lo tanto, cualquiera definible en el original es eventualmente periódico. ¿Vale? Porque es verdad, requería más explicación, como tú dices, lo que es muy fácil demostrar es que los eventualmente periódicos son exactamente los definibles en la aritmética de Pressburger con el lenguaje ampliado, porque ahora ahí tenemos las congruencias. ¿Vale? Entonces eso ya inmediatamente nos da que los eventualmente periódicos es una cota superior de lo que puedo definir en el lenguaje original, porque claro, como el lenguaje original es un subconjunto del ampliado, si algo lo puedo definir en el original
original también en el ampliado, por lo tanto cualquier cosa definible en el original es un conjunto eventualmente periódico. ¿Hasta ahí estáis de acuerdo? Claro, ¿qué podría pasar? Que solo con el original no llegase a todos los eventualmente periódicos, porque realmente las congruencias dijeran algo. Pero mirad, recordáis, lo tenéis en la misma axiomática, las congruencias se pueden reinterpretar en el lenguaje original. No de forma abierta, por eso hemos tenido que meter otro símbolo para que haya eliminación de cuantificadores. Pero si permitimos cuantificadores, las congruencias son expresables en el original. Y como definible significa definible con toda la artillería, pues las congruencias son definibles en el original si permito cuantificadores y por lo tanto los eventualmente periódicos también son definibles en el original. Luego tiene sentido decir que hemos caracterizado los conjuntos en el lenguaje original. ¿Vale? Pero es muy oportuno tu comentario porque había saltado esa observación, ¿no? Que para que eso tenga sentido tenéis que pensar que las congruencias sí que son definibles en el lenguaje. Lo que no son definibles son de manera abierta. Son definibles si permito cuantificadores en la definición. Desde ese punto de vista no hemos ampliado el lenguaje. Lo que no es verdad es que con una fórmula abierta del original tenga todos los eventualmente periódicos. Porque como dijimos al principio, las fórmulas abiertas del lenguaje original solamente definen los finitos y los cofinitos. ¿Vale? Lo que es importante y un punto muy interesante estudiar la complejidad de los conjuntos viendo los cuantificadores que hay en una definición de él. Eso será un concepto clave para el martes que viene cuando pasemos al producto. Y eso es una de las relaciones más directas entre computabilidad y complejidad y aritmética, definibilidad en la aritmética, porque cuando tengamos el producto veremos que ahora si yo miro cómo son las definiciones y miro la alternancia de cuantificadores que he usado para definirlo, la jerarquía se va a corresponder con jerarquías clásicas de computación, como puede ser la computación en tiempo lineal, computación en tiempo polinomial, etcétera, etcétera. Y luego todo un tema de investigación propio, esa idea de mirar, clasificar la complejidad computacional de un conjunto atendiendo a la complejidad sintáctica de la fórmula que lo define. Y aquí tenemos una primera punta de iceberg de ese tipo de fenómeno en el que el hecho de que la definición sea o no abierta hace que pueda definir más o menos conjuntos. Hasta ahora eso no había pasado y de los lenguajes originales es un primer ejemplo de eso. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta ahí, para que veáis también que la aritmética perjure, que ya os digo, es una teoría importante. ¿Con qué cerraremos el curso el martes que viene? Pues cuando las cosas empiezan a ser completamente salvajes, la aritmética de Peano. Si añadimos a la suma el producto en el lenguaje, perdemos todas las cualidades buenas que teníamos. No hay ninguna axiomatización recursiva, no hay manera de describir de manera sencilla los axiomas de la estructura, no hay algoritmo, no es decidible, pero aunque para eso llegaría a otro curso, sería al menos daros una idea de qué está pasando. Porque añadir el producto hace un cambio tan dramático y perdemos toda la definición